Hola, buenos días. Vamos a continuar con el repaso de derivación. Hoy terminó con este y nos quedamos en regla de la cadena. Vamos a ver una serie de ejercicios de cómo se puede resolver este tipo de ejercicios, ya que es muy común encontrarlo en el proceso de integración cuando realiza los cambios de variable. Debe ser reconocer en qué momento es aplicable dicha regla de la cadena y cuándo no. Bueno, vamos con los ejercicios. Les comparto pantalla. Esto de aquí es de Larson, el texto que les compartí en el grupo. Aquí tenemos ejemplos de funciones similares, pero los de la izquierda no aplica la regla de la cadena y los de la derecha sí aplica. En la primera línea, que es x cuadrada más 1, esta de aquí, observarás que el término x cuadrada más 1 se encuentra en ambos lados bueno, en ambas funciones. Sin embargo, en la función de la izquierda no es necesario aplicar regla de la cadena porque notarás que tienes una suma de términos. El primero de ellos es una función sencilla, x cuadrada, y el segundo es una constante. Entonces, la derivada de toda esta suma sería 2x más 0, ¿verdad? En cambio, del lado derecho, tienes la misma expresión, sin embargo, está atrapada en una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada arruina todo, entonces ya dificulta el cálculo de la derivada. No se puede derivar como lo hicimos aquí, en x cuadrada más 1, ya que del lado derecho la raíz está estorbando. Entonces, en este lado derecho sí es necesario aplicar la regla de la cadena para poder extraer de alguna forma el radical de esa raíz. En la segunda fila tenemos la función seno de x del lado izquierdo y su compañero del lado derecho es seno de 6x. Dirás, ay, la función seno, ok, es muy similar. Sin embargo, a la izquierda no aplica regla de cadena porque la variable es x, es la variable más simple, y del lado derecho es 6 veces x. Por ese 6 ya se arruina todo y entonces es necesario aplicar regla de la cadena. En la tercera fila tienes una línea recta, 3x más 2. Su contraparte del lado derecho es la misma recta, pero elevado a la potencia 5. Aquí es un poco similar al de la raíz, la que está aquí arriba. No puedes derivar directamente 3x más 2, ya que primero debes desarrollar esa potencia 5. Se puede desarrollar o bien aplicar la regla correcta de derivación, que en este caso sería de la regla de la cadena. Y por último, tenemos a la función x más tangente del lado izquierdo y del lado derecho, x más tangente de x cuadrada. Aquí el cuadrado afecta a la x, no a la tangente. Entonces aquí tenemos dificultades para el cálculo de la derivada, ya que no es tan directa como la tangente, ¿verdad? Bien. Mira, se me ocurre que a lo mejor en la regla de la cadena tú lo entiendas de una forma un poquito más simple. Imagina que tú aquí tienes una máquina. ¿Bien? Una máquina, bueno, de hecho vas a tener dos máquinas. Las voy a representar de esta forma. ¿Ok? En la primera máquina, tú la alimentas con un número. El número, vamos a llamarle el número 2, ¿vale? La máquina 1, bueno, la que está a la izquierda, lo que hace es, va a tomar el número que tú le ingreses y lo va a elevar al cuadrado, se me ocurre. Va a tomar el número que tú quieras y lo eleva al cuadrado. ¿Cuál va a ser la salida de la primera máquina? Pues va a tomar el 2 que tú le estás ingresando
lo eleva al cuadrado y eso te da un 4. Bien. Y resulta que ese 4 va a ser la entrada de la segunda máquina. Bien. La segunda máquina lo que va a hacer es tomar esa nueva entrada y le va a tomar el seno, por decir algo. El seno de ese número. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la salida en este caso? La salida va a ser el seno de la entrada, que es, en este caso, 4. Bien. Ok. Pues sencillo. Si tú le metes otro número, digamos el número pi, va a ser la salida de la primera máquina, pues el cuadrado, ¿verdad? Sería pi cuadrado. Y esa salida de la primera máquina se convierte en la entrada de la segunda. Por lo tanto, aquí sería seno de pi cuadrado. Muy bien. Si yo meto un número, el que sea, un número que le llamo u, ¿cuál va a ser la salida de la primera? Pues sería ese número que le estoy llamando u y lo va a elevar al cuadrado. Ese u cuadrado se convierte en la entrada de la nueva máquina. Bien. Y le toma el seno. Quedaría seno de u cuadrado. Lo que estamos haciendo aquí es una composición de funciones. Estamos mezclando dos máquinas, que en este caso es la máquina de cuadrados y la de seno. Y la entrada principal, que es esta de aquí, la u, la está convirtiendo en una entrada parcial, que es u cuadrado, y dando una salida definitiva, que es esta de aquí, seno de u cuadrado. Bien. Lo estamos haciendo aquí por pasos, pero bueno, ya los expertos lo que hacen es omitir todo este proceso de máquinas y hacer la composición directa. O sea, va a tomar la entrada inicial, u, y le va a arrojar la última salida, que es seno de u cuadrado. Ok, esto es lo que se enseña en diferencial en la parte de regla de la cadena o composición de funciones. Ahora, ¿cómo podemos entender esta parte para el cálculo de derivadas de funciones más complicadas, como lo son las reglas de la cadena? Bien, vamos a verlo de la siguiente forma. A ver si lo captan. Bien. Vamos a obtener las derivadas de cada una de las máquinas. ¿Cuál será la derivada de x cuadrada, que corresponde a la primera máquina? Esa derivada sí la saben hacer, ¿verdad? Da 2x. ¿Y cuál es la derivada de la segunda máquina? Es muy sencilla, es coseno de x. Ok. Bueno, entonces, en el caso que tú quieras derivar la salida total sería seno de x cuadrada, prima, así. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual al producto de estas dos cosas, ¿vale? Pero aquí vamos a tener cuidado. ¿Cuál es la precaución que debes tú considerar? Que el argumento del seno, que es esta criatura de aquí, va a ser cambiado en el argumento del coseno, ¿vale? Porque recuerda que en la segunda máquina su entrada corresponde a la salida de la primera, que es esta de acá, ¿sale? Su entrada principal no es su, sino que se convierte a través de esa primera máquina en el cuadrado de u. Por lo tanto, este argumento que tú tienes en la segunda máquina debe cambiarse a x cuadrada, ¿sale? Esa es la precaución que debes tú considerar en este ejercicio. ¿Cómo quedaría la derivada? Como el producto de todas esas derivadas. 2x por el coseno. Pero aquí en el coseno recuerda que es la entrada parcial.
x cuadrado. Y hemos terminado, ¿vale? Fue muy sencillo. Quizá un poquito enredado, pero pues eso se me ocurre, el cómo podrías tú atacar este tipo de derivadas. Ahora, si lo haces por fórmula, que tampoco es mano, la fórmula es lo más directo. La fórmula correspondiente sería la siguiente. Si tú buscas en el formulario que te compartí en el grupo la derivada del seno, vas a tener por ahí algo así. Seno de u, ¿vale? Y esta derivada es igual al coseno de u por u'. Esta es tu fórmula. Okay. Esta fórmula la vamos a aplicar para el seno de x cuadrada, ¿vale? Entonces, queremos derivar x cuadrada prima. ¿A qué es igual esto? Bueno, solamente hay que seguir la fórmula. Si te das cuenta, comparando la fórmula azul con la función a derivar, detectamos que la única diferencia es que la u es reemplazada por x cuadrada. ¿Qué significa? Que donde tú veas u en tu fórmula, vas a colocar x cuadrada, ¿vale? ¿Cómo quedaría? Quedaría coseno de x cuadrada por, ahí aparece la derivada de la u, pero recuerda que la u es x cuadrada, sin embargo aquí es derivada, ¿vale? Esta derivada es muy sencilla, ¿vale? 2x. No podemos operar esta x o este 2 con este cuadrado, ya que, como lo vimos ayer, el argumento de la trigonométrica está protegido por esta función. Entonces, quedaría como 2x coseno de x cuadrado. ¿Sabe? Observa que ese mismo resultado de aquí arriba es lo mismo. Quizá un poco más rápido con la fórmula. La desventaja, por decirlo de alguna forma, es que tú debes saber qué fórmula de derivación utilizar. Porque no es lo mismo derivar seno de x cuadrado que seno cuadrado de x. Entonces ahí debes tener un poquito de práctica en identificar la fórmula apropiada, ¿sale? Y eso no se aprende más que resolviendo ejercicios. Una página nueva. A ver, una más. Yo quiero calcular la derivada de 3 alfa cuadrada menos 2 alfa. Pero esta criatura está elevada al cuadrado. Hay dos formas de hacerlo, fácil y más fácil. La fácil es desarrollar el cuadrado. Un binomio al cuadrado no es difícil, ¿verdad? Es el cuadrado del primero, doble producto, más el cuadrado del segundo. Y ese resultado que tú obtengas, lo derivas. Ok, es permitido, un poquito tardado, pero pues no es la mejor forma, porque a lo mejor la potencia yo te la cambio por 20. Y en ese caso, desarrollar un binomio a la 20 es muy tardado. Entonces no es práctico hacerlo así, ¿sale? O a lo mejor no tan lejos, te pongo una fracción. ¿Cómo desarrollas eso? No hay una forma como tal. Entonces, el obtener derivadas de ese tipo de funciones, necesitas forzosamente la regla de la cadena, ¿sale? Pero ¿qué fórmula debo utilizar? Para darnos cuenta de esto, observa algo. Debes observar atentamente la función. Tienes una cosa elevada al cuadrado. Es ese paréntesis amarillo elevado al cuadrado. Bien. Entonces tenemos aquí un algo al cuadrado. Si yo, bueno, nosotros sabemos derivar x cuadrada, ¿verdad? X cuadrada, prima. ¿Qué te da? 2x. Así de fácil. Ok. Fíjate que si lo de aquí adentro fuera x, pues esta derivada sería simplemente 2x.
pero no es el caso, ¿verdad? Lo de adentro no es x, es 3 alfa cuadrado menos 2 alfa. ¿Qué significa? Que donde tú veas x, vas a colocar todo esto, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Sí, muy bien. Esa sería la forma más rápida de hacerlo. Pero recuerda que las fórmulas de derivación van cambiando dependiendo de si tienes o no regla de la cadena. Entonces, como en este caso tenemos una potencia por este 2, nada más por eso, vamos a utilizar la derivada de una potencia. En el formulario la vas a encontrar así. UN', aquí es igual, es n por u a la n-1 por u'. Esta sería tu fórmula de potencia general. Cuando, bueno, vamos a aplicarla. Entonces, la derivada de esta criatura, lo voy a indicar aquí, prima, así. Sigo mi fórmula, ¿vale? No hay que cambiar nada. En lugar de n, el n es el exponente, tienes un 2. Y en lugar de u, que es lo que está bajo el exponente, es todo este grupo, ¿vale? Entonces quedaría 2 veces la u, pero la u recuerda que es todo eso, 3 alfa cuadrado menos 2 alfa. ¿Qué le hago al exponente? Aquí la fórmula me dice quítale 1, ¿ok? 2 menos 1. Y luego, ¿qué dice? Multiplica por la derivada de la u. Entonces aquí voy a poner la u prima. ¿Quién es la u? Quedamos que era 3 alfa cuadrado menos 2 alfa. ¿Vale? Todavía no hemos terminado porque hay una derivada ahí por realizar esta. ¿Cuánto vale esta derivada? Pues 6 alfa menos 2, ¿verdad? Ok, reemplazo, ¿cómo quedaría? 2 veces 3 alfa 2 menos 2 alfa. Aquí la resta 2 menos 1 te da 1. Cuando es 1 el exponente no es necesario ponerlo. Y esta derivada se reduce a 6 alfa menos 2. Listo. Puedes tú multiplicar, como lo hemos hecho antes, o dejarlo así. Eso ya es a tu gusto, ¿vale? De momento quedaría así la derivada. ¿Tienes alguna duda? No. Bien, muy listos. ¿Cómo sería con estas cosas de las máquinas? Bien, como es una composición de funciones, y vamos a dibujar dos de estas máquinas, ¿vale? La primera máquina lo que va a hacer es la entrada que tú le des, la va a convertir en lo siguiente. Lo va a multiplicar por 3, va a elevar al cuadrado tu número y le va a quitar el doble de ese número, ¿vale? Y tu número en este caso es alfa. Hace todas estas cuentas y queda por salida. Da por salida el número 3 alfa cuadrado menos 2 alfa. Esa salida se convierte en la entrada del segundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer esta segunda máquina? Pues esa entrada que vaya, ingrese, la va a elevar al cuadrado. Cuando la eleva al cuadrado, ¿qué va a salir de este lado? Va a salir el numerito que entró, que es todo esto, elevado al cuadrado, ¿vale? Calculamos las derivadas. La derivada de cada una de estas funciones es 6 alfa menos 2. Y acá es 2x. Bien.
Por lo tanto, la derivada total va a ser igual al producto de estas derivadas, teniendo cuidado en lo siguiente. No es X, sino es la entrada de la segunda máquina, ¿vale? Por lo tanto, quedaría 6 alfa menos 2 por 2 por X, pero la X se convierte en todo esto. Y mira que esta respuesta es igual a esta, ¿sale? Es lo mismo, quizá un poco más tardado con esta representación, pero llegas a la misma respuesta. No sé cuál tú comprendas mejor, la que sea es buena, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, listos. Ok, vamos a... voy a enviar una serie de ejercicios. Tienes estas funciones, A, B, C y D. Se solicita el cálculo de la derivada de cada una de ellas, ¿vale? Ok, la primera es un cociente, ya que hay una fracción, se aplica la derivada de una división, ¿verdad? La segunda, tienes ahí un seno de algo. El seno está libre de potencias, por lo tanto, la fórmula de derivación correcta sería la derivada del seno. La tercera tiene una raíz cuadrada que no se puede calcular, por lo tanto, de una raíz cuadrada se debe derivar como una potencia, ¿verdad? Porque una raíz cuadrada se le asocia a un exponente de 1/2. Y la última tienes tangente cuadrada. Cuidado aquí. No es derivar la tangente, sino el cuadrado de la tangente. Aquí el cuadrado afecta a la tangente, por lo tanto no puedo usar la fórmula de derivada de tangente, porque el cuadrado me lo arruina, este cuadrado de ahí, ¿sale? Vamos a hacer cada una de ellas detenidamente para que lo sigas comprendiendo. Bien, entonces, inciso A. Tú tienes la función y igual a 1 sobre x más 1. Se solicita la derivada, ¿vale? Entonces le pongo aquí prima y todo esto prima. Para obtener esta derivada, debo aplicar la regla del cociente, la que vimos el día de ayer. Si la recuerdas, ¿verdad? En la siguiente, cuando tú tienes u sobre v prima, esto es el de abajo, derivada del de arriba, menos el de arriba, derivada del de abajo, partido por el cuadrado del de abajo. Esa es tu fórmula, ¿vale? Comparamos uno y el otro, identificamos que el 1 es la u y que x más 1 es v, ¿sale? Así de fácil. Entonces, sustituimos en las fórmulas. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría el de abajo, ¿verdad? X más 1, listo. Y luego dice, deriva lo de arriba, listo. Menos lo de arriba, bien. Y ahora deriva lo de abajo. Ok, ahí está. Y pártelo por el cuadrado del de abajo. Bien, ok. ¿Cuánto vale esta primera derivada? Derivada de 1. Al tratarse de una constante, la derivada vale 0. Bien, es una constante solita. Y mira la ventaja que tiene esto. Ese 0 multiplica todo esto, ¿verdad? 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, todo esto desaparece. ¿Sale? Ok. Segunda, esta derivada es igual a derivada de la x es 1 más derivada del 1 es 0 y 1 más 0 casi siempre es 1. Bien, entonces ponemos igual a 0, lo pongo aquí para que
no estemos adivinando. Ese 0 salió de multiplicar la derivada nula por x más 1, menos el 1 que anda por ahí, que multiplica al otro 1, partido por este cuadrado. Hacemos las cuentas. Como es 0, lo puedo eliminar y quedaría negativo 1 por 1, 1 sobre el cuadrado. Listo, ya terminé. Esta es derivada. Si tienen duda me dicen. Bueno, fue muy sencillo. Vamos con la B. Seno de 2x. En el B, aquí ya debes aplicar la de la cadena. Tienes y igual al seno de 2x. Queremos la derivada. Se representa así, ¿vale? ¿Cómo derivas un seno? Fíjate que el seno aquí carece de exponentes. Si tú tuvieras un cuadrado, un medio, un exponente negativo, cualquier cosa diferente a este exponente que es 1, no podrías aplicar la derivada del seno. Tiene que ser otra, depende del exponente. Como aquí el exponente es 1, vamos a aplicar la derivada del seno. Por la derivada general, ¿vale? ¿Cuál es esa derivada? La siguiente. El seno de u prima es igual al coseno. Le agregamos el factor regla de la cadena, ¿vale? Si comparas la fórmula con el ejercicio, mira que en este caso la u es reemplazada por 2x, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada, siguiendo la fórmula, es el coseno de la u, pero la u es 2x multiplicado por una derivada, ¿verdad? Derivada de la u, que en este caso es 2x. Esta derivada es muy sencilla. Toma el valor de 2. Este 2 no puede multiplicar a este 2x porque este 2x es argumento de la trigonométrica, ¿vale? Por lo tanto, ese 2 de la derivada quedaría al inicio. 2 coseno de 2x. Y hemos terminado. Mira, es muy fácil, como te puedes dar cuenta. ¿Tienen dudas? Bien, listos. Vamos con el tercero, ¿vale? El tercero tiene una raíz cuadrada. Las raíces cuadradas se les asocia a un exponente fraccionario. Entonces, antes de derivar, tienes que reescribir esa raíz. Listo. Quedaría de esa forma. Eso lo saben desde álgebra. Álgebra así súper básica. Ahora debo derivar esta potencia. ¿Sale? Ok. Ponemos aquí y prima. Y debemos derivar esa criatura. Todo esto, prima. ¿Qué regla de derivación es conveniente utilizar aquí? ¿Cuál tiene que ser la buena? Voy a buscar el formulario. Ok, aquí está el formulario. Bueno, si tú buscas aquí en las derivadas, tienes seno, coseno, etcétera, trigonométricas, tienes arcos, tienes hiperbólicas, hiperbólicas inversas, y estas ya son integrales. Ninguna se parece, ¿verdad? Mira, aquí tienes la derivada de
Cuidado aquí, es una potencia, una función elevada a otra función. Esta es una generalización de la potencia. Tienes un logaritmo, otro logaritmo, no se parecen. Exponencial, otra exponencial, no se parecen. Mira, una potencia. Aquí la n representa la potencia 1/2 y la v es todo lo que está bajo ese exponente, que es el 3x cuadrada, etc. Y su fórmula es la de siempre, ¿verdad? Es la derivada de una potencia, mira. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de derivación, ¿vale? Bueno, aquí están las otras fórmulas que hemos utilizado anteriormente. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es esta, entonces. Aquí está, ¿sale? Solamente hay que seguirla, tal cual, ¿vale? En este caso, la fórmula dice que bajes el exponente, como siempre, ¿verdad? Sería 1/2, listo. Luego dice multiplica por todo lo que está bajo el exponente. Y todo lo que está bajo el exponente es esto, 3x cuadrado menos x más 1. Dice, quítale al exponente 1. Ok, 1/2 menos 1. Y luego dice, multiplícalo por la derivada. Multiplico por una derivada. La derivada de lo que está bajo el exponente. 3x cuadrado menos x más 1. Bien, hacemos esas derivadas. Aquí en otra línea quedaría 1/2 por esta cosa. Hacemos esta operación. 1/2 menos 1 te da menos 1/2. Y hacemos esa derivada. Como tienes 3 términos, vas a tener aquí 3 espacios, ¿verdad? Con los signos correctos. ¿Cómo quedaría la derivada? Bueno, 6x menos 1. ¿Sale? No puedo, en este caso, multiplicar las cosas, ¿sale? No puedo hacer estos desarrollos porque el exponente, este exponente me lo impide. Este exponente está protegiendo a este paréntesis. Por lo tanto, hasta no desarrollar esa potencia, no puedes tú multiplicar por lo que hay fuera. Observa que el medio que está aquí y este paréntesis están libres de exponentes, por lo tanto estos sí se pueden operar. Pero a lo mejor no es conveniente, porque mira, la mitad de 6x, pues sí, te da 3x, y la mitad de 1 te da 1/2. Bueno, se simplifica un poquito, ¿verdad? Entonces, lo puedes operar o lo puedes dejar así, tú decides. En principio, esta es tu respuesta, no hay ningún problema. ¿Dudas? ¿No? Bien, son listos. Y la última, ¿verdad? La de tangente cuadrada. Tienes y igual a tangente cuadrada de x. Solicitamos la derivada de esta criatura. Así. Si tú te vas otra vez al formulario y buscas la tangente, aquí está, mira. Uno se puede ir con esta fórmula porque dice, es la tangente y ya. Pero debes notar que en esta fórmula la tangente no tiene exponente y en la que tú quieres resolver tiene un exponente. No es lo mismo. Entonces, si buscas una fórmula de tangente cuadrada, en las derivadas no la vas a encontrar. Mira, aquí hay una integral de tangente cuadrada, pero no para la tangente cuadrada al derivar, ¿sale? Está la integral, pero no la derivada.
Entonces, ¿qué vas a decir? Pues como no está la fórmula, no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero debes combinar las fórmulas correctas. ¿Qué fórmulas? Bueno, pues tú tienes una potencia, ¿verdad? Tienes un cuadrado. Por lo tanto, debes aplicar la regla de la potencia, que es esta de aquí, la que utilizamos en el ejercicio anterior. Es esa para el exponente, pero también tienes ahí una tangente, y para la tangente su fórmula de derivación es esta de aquí. Por lo tanto, debemos mezclar esta fórmula de tangente con esta fórmula de potencia. ¿Sale? Voy a copiar la de la tangente porque la de la potencia ya la tenemos por allá en la pantalla. Entonces, espero que lo vayas captando. Tenemos esta y esta, ¿vale? Vamos a combinar ambas para poder resolver esta de aquí. Bueno, para empezar, no puedes derivar directamente la tangente, ¿sale? No puedes hacerlo porque el cuadrado te lo impide. Entonces, ese cuadrado es el primero a derivar. Y para derivar un cuadrado utilizo la regla de la potencia, ¿sale? Como siempre. ¿Cómo quedaría? Baja el 2, ¿vale? La fórmula dice, baja el exponente, multiplícalo por lo que está bajo el exponente, y lo que está bajo el exponente es tangente de x. A eso quítale 1 al exponente, entonces quedaría aquí 2 menos 1. Y luego multiplícalo por la derivada de lo que está bajo el exponente. ¿Ok? Y lo que está bajo el exponente es tangente. ¿Sale? Listo. Hacemos las cuentas. 2. Esta resta es 1. Y cuando es 1 no se pone, ¿verdad? Solamente queda así, tangente. ¿Cuánto vale esa derivada? La tangente derivada. Mira que aquí ya puedo, como no hay exponentes, ya puedo utilizar la fórmula de derivada de la tangente. Y es esta de aquí. ¿Sale? Entonces solamente síguela. Que no es complicado. Quedaría secante cuadrada de lo de adentro, ¿verdad? Multiplicado por la u prima. ¿Y quién es la u en este caso? Tu x. ¿Sale? Entonces aquí quedaría así. Esta derivada vale 1. Entonces, ¿cómo queda? 2 tangente por secante cuadrada. Este 1 no se pone por ser 1 y quedaría de esa forma. Terminamos. Muy sencillo. ¿Sale? ¿Dudas? Nada. Bueno. Queda menos de un minuto para esta video, entonces genero otra. No sé.